Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 15, ¿ok? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? ¿Cómo está la gente? A despertarse, muchachos, vamos. Hola Nicole, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ronald, chévere. Hola, hola, hola la gente. Con frío, dice Nicole. Sí, ayer después del temblor comenzó el frío, ¿no? Fortazo. Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Lady, ¿cómo estás? Gabriela, por ahí Roxana, Melanie, Abigail. Hola, ¿cómo estamos? Ayer hubo temblor. Eric, hola, ¿cómo estás? Sebastián, Lady, ¿qué tal? Sí, ayer como que al mediodía. Sí, al mediodía. Sí, como que al mediodía, 1 de la tarde. Yo estaba en el gimnasio ayer temprano, como al mediodía, y se sintió. Pero más que todo como que sonido. Ya ves, 4.3 dice Melaníes. Sí, 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 sí. Entonces, vamos rapidito con nuestra semana número 15. Vamos a poner nuestra, descargas, a poner nuestra diapo para, para comenzar. Ahí estamos tomando la foto respectiva. Ahí está. Ya. Ahí está. Listo. Entonces, vamos a compartir. Vamos a ver acá. De Facebook. Ahora, espérame un segundo. Se está demorando. Ya. ¿Qué pasó aquí? Ya. Vamos a salir entonces también del chat del WhatsApp. Y ahora sí. Compartir pantalla. Pantalla, compartir acá. Y pongo mi. Ahí está. Confírmame si se ve, ¿no? Si se ve, confírmame, porfa. Sí se ve, Miss. Ah, chévere. Bacanazo. Entonces vamos a comenzar. Ñam, 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 ñam. Vamos a poner pantalla completa. Listo, desde la Revolución Mexicana hasta la Guerra de Corea. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la Revolución Mexicana es tomada por los mexicanos como una segunda independencia, ¿no? Como un proceso en el que realmente, verdaderamente México se volvió libre, porque tú recordarás que para 1810 México inició su independencia hispanoamericana, ¿no? Para 1810. Sin embargo, esa independencia de la corona española, en términos políticos, claro, dejó de ser una colonia española, pero se mantuvo siendo una colonia norteamericana durante mucho tiempo, ¿no? Y es justamente la dictadura de Porfirio Díaz la gota que derramó el vaso. Cuando los mexicanos entraron al siglo XX, ¿no? Justo para su año de independencia, que se cumplían los 100 años, tenían un contexto bastante crudo. Y claro, no era en realidad una cosa novedosa, ¿no? Porque si tú te das cuenta, para esta época, 1910, también acá en el Perú, ¿no? La famosa República Aristocrática, o sea, digamos que era un golpe a nivel internacional, ¿no?
pero los mexicanos lo tomaron como muy a pecho, ¿no? Y comenzaron un sistema de revolución e independencia, ¿no? Independencia interna, ya no tanto de una corona, ni de un espacio externo, sino más bien extranjero dentro de México. Y es por eso que vamos a hablar de la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Quién era Porfirio Díaz y por qué estaba ahí? Porfirio Díaz era un terrateniente, ¿no? Lo que llamaríamos en el Perú más que terrateniente latifundista, ¿no? Porque el terrateniente es el que posee tierras, ¿no? Pero el latifundista es el que posee varias haciendas, varios lugares discontinuos donde es propietario de tierras. Entonces, Porfirio Díaz estaba apoyado por la élite, era obvio, y la población era la que más sufría, ¿no? El pueblo tenía prácticamente nada en cuanto al respaldo del gobierno y era un periodo de agudización de la pobreza, ¿no? O sea, mientras que unos decían muy ricos, otros decían muy pobres, ¿no? El descontento de los sectores urbanos como el proletariado y la clase media fueron fuertes. ¿Por qué? Porque, como tú sabes, siempre estos terratenientes que estaban al lado del poder estaban como muy empoderados, como muy envalentonados, ¿no, profesora? Pero acá dice que hay descontento no solamente de los sectores urbanos, como los proletarios que son los obreros, que obviamente el salario era prácticamente inservible, la clase media que era como un gobierno de leguía, ¿no? La clase media, disculpa, como un gobierno de república aristocrática, lo que te decía, la clase media estaba separada del gobierno, ¿no? Se quería solamente que un grupo de poder gobernara, y ese grupo de poder estaba apoyado por el capital norteamericano y por el capital inglés, que eran los que en ese momento predominaban en México. Entonces, pero aparte de ellos, profesora, yo puedo entender el proletariado, yo puedo entender la clase media, que los aristócratas decían, ay, no, qué asco, como un pobre venido a más va a ser como nosotros. Yo le puedo entender que ellos no podían aceptar que un médico, un ingeniero sea como ellos, pero lo que no puedo entender es la última parte que dice, y parte de la élite. O sea que había un sector de la gente pudiente, de la gente con plata, que estaba descontenta, claro que sí. ¿Y sabes por qué? Porque por lo general eran las élites provinciales, ¿no? Las élites que se encontraban en la Sierra Sur o los que se encontraban en el norte, aquellos que su poder se había visto disminuido, como el poder de los ingleses y los norteamericanos había crecido mucho en el espacio norteamericano, disculpen, en el espacio mexicano. Entonces ellos prácticamente no eran nadie, ¿no? Los únicos que podían gobernar eran los que estaban cercanos a Porfirio Díaz. Esta dictadura de Porfirio Díaz duró 30 años. Es otra de las causas por las cuales la gente ya se aburre, ¿no? Porque ya está bien, bueno, puede ser que tu gobierno dure 5 años y que a mí no me guste o que a mí no me beneficie, como muchos han pasado en la historia, pero 30 años ya sonaba bastante, ¿no? Entonces, este grupo de poder se había enquistado, se había empoderado, digamos, del espacio, ¿no? Así que esas son, entre muchas otras, las causas de la Revolución Mexicana. Entre muchas otras son las causas de la Revolución Mexicana. Sin embargo, hay un origen, ¿no? ¿Dónde desencadena todo? ¿Qué hace estallar la Revolución Mexicana? Y lo primero es entender que va a llegar un momento en donde esas élites provinciales con poder, porque esas sí tienen poder, donde esas élites provinciales terminen, donde esas élites provinciales terminen, terminen presionando, ¿no? Ahí está la posición de Francisco Madero y tú me preguntarás, profe, sí, dime, ¿quién es Francisco Madero? Ah, ese es facilito. Mira, Francisco Madero es un líder de estos levantamientos internos. Estaba comentando que los que más se oponían al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz eran estos de las élites provinciales, ¿no? Y ese era también un poco el problema de México y un poco el problema de por qué la Revolución Mexicana demoró tanto, ¿no? Porque si te das cuenta son casi 20 años. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué, no?
¿Por qué ellos demoran tanto? ¿Por qué ellos tienen tantos altibajos, ¿no? Dentro de su propia revolución, si se supone que viene del pueblo. El problema es que los levantamientos son locales. No sé si tú recordarás cuando vimos la independencia del Perú y vimos los levantamientos criollos del siglo XIX. Te acordarás que yo te dije, ¿no? Que, ay, profesora, pero tanto Cela, Payardel y todo eso por la pura profe, porque al final ninguno de ellos solucionó algo. ¿Y qué te dije yo? Que el problema de ellos era la organización, ¿no es cierto? Que cada uno quería una independencia particular, que se quería la independencia de Huánuco, que no había un proyecto nacional. Lo mismo es que lo que está pasando en México, ¿no? En México está ocurriendo que cada quien quiere hacer una independencia no de México, sino de su propia región. Y claro, los que más meten punche son los que se encuentran al norte. ¿Por qué los que se encuentran al norte? Porque tenían ya divergencias con los territorios de Estados Unidos. Recuerda que durante el gobierno de Porfirio Díaz, muchos territorios que habían sido mexicanos pasaron a manos de los gringos. Como por ejemplo, aún ahora, sus nombres nos lo recuerdan, ¿no? Por ejemplo, Nuevo México, ahora el espacio que es Texas, ¿no? Houston, todo ese espacio del sur de Estados Unidos y el norte de México era mexicano, pero Porfirio Díaz hizo varios movimientos políticos y finalmente se puede entender como que se los vendió, ¿no? Porque al final sí México recibió dádivas y requerimientos por eso. Entonces, esta gente del norte de México es la que está presionando, y de ahí sale Emiliano Zapata. ¿Qué dice Emiliano Zapata? Emiliano Zapata se enfrenta a Porfirio Díaz con el Plan San Luis de Potosí. La pregunta es, profe, ¿qué es el Plan San Luis de Potosí? El Plan San Luis de Potosí es el plan 1 para sacar al gobierno de Porfirio Díaz, y 2, para hacer la repartición equitativa de la tierra. Él no está planteando una reforma agraria solo para el pueblo, él está planteando una repartición de la tierra, que le caiga al gamonal, que le caiga, pero que les caiga. Eso es lo que está pidiendo. Y sobre todo, que se tome en cuenta a las élites provinciales. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces, pero no es el único levantamiento. Como yo te lo venía mencionando, el problema de la Revolución Mexicana es que los levantamientos son muy difuminados, son levantamientos por aquí uno, por allá el otro, que si las chivas, que si no sé cuándo, ya, por todos lados hay levantamientos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Terminan siendo débiles. Y terminan siendo débiles porque finalmente son pequeños, no se logran unir. Y es que también tienes que entender que las élites provinciales tienen sus propios intereses, pues, ¿no? No todas quieren, no a todas les conviene, por ejemplo, que hayan, a las élites del norte no necesariamente les conviene que las del sur sean libres, les conviene más bien que estén en stand-by para que no sean su competencia en ciertos productos, ¿no? Entonces, es por eso que esta falta de unidad, que si te das cuenta ahora no solamente está en el Perú, también está en otros lados como en México, esta falta de unidad es la que hace que se retrase la revolución y que de cierta manera no dé los frutos que ellos estaban esperando, ¿no? Porque al principio no va a ser así, al principio van a tener muchos problemas. Entonces, digamos que la oposición principal es la de Madero, pero además en otras partes de México también se están haciendo levantamientos, ¿no? Y es ahí donde entran los levantamientos provinciales de Emiliano Zapata y Pancho Villa. Ahí hay una fotografía de Emiliano Zapata, caudillo campesino, de los campesinos de Morelos, ¿no? Pancho Villa y Emiliano Zapata tienen, digamos, algo diferente, ¿no? Eran gente venía del pueblo, salía del pueblo, mientras que Francisco Madero era alguien que estaba cercano a las élites, era alguien que también tenía como que cierto poder, ¿no? En la zona norte. Entonces, ahí está la primera diferencia, ¿no? Ahí está la primera diferencia, que por todos lados vienen levantamientos de diferente índole.
Por otro lado, también están los sucesos. ¿Qué ocurrió con la Revolución Mexicana? Lo primero fue la caída del porfiriato y el gobierno de Francisco Madero, pero hay un problema con el gobierno de Francisco Madero. Y el problema es que Francisco Madero, que como te le decía, se tenía contactos ahí, ¿no? Tenía contactos con la gente de la clase alta, digamos como si fuera la República Aristocrática del Perú, así. Entonces, él, él pensó en algo y dijo, bueno, si yo voy a dar el golpe al gobierno de Porfirio Díaz, tengo que ser muy inteligente, porque los problemas que hay en México los conocen ellos, porque ellos los han creado, ¿sí o no? Entonces, los problemas que hay en México los conocen ellos, los detalles de los problemas los conocen ellos. Si yo los voto a todos, saco a Porfirio Díaz y voto a todos los que estaban con él, nunca voy a llegar a saber cuál era el real problema. Nunca voy a llegar a saber qué es lo que debo hacer para solucionar el problema. Si no lo conozco, ¿cómo lo voy a solucionar? Por eso él decidió dejar a la gente que trabajaba con Porfirio Díaz, ¿no? O sea, a los administrativos los dejó en sus puestos. Eso fue algo que exacerbó, eso fue algo que encendió las alarmas, las red flags, ¿ya? De la gente del pueblo, diciéndole, no, ¿cómo es posible este desgraciado marido? No solamente la gente del pueblo, ¿ah? También algunos hacendados que lo apoyaban dijeron, no, este es un desgraciado maldito, es lo mismo que Porfirio Díaz, solamente que se está haciendo el bacán. Pero él decía, él llamaba a los que asesoraban a Porfirio Díaz, los llamaba los intelectuales. Y él decía que los intelectuales eran la salida a todos los problemas de México. Que él no podía, como te lo había comentado, que él no podía solucionar un problema que no conocía. Sin embargo, esto trajo cola, pues, ¿no? El gobierno de Francisco Madero va a ser un gobierno corto. Este gobierno corto va a ser golpeado por la rebelión de Emiliano Zapata por la cuestión agraria, porque le reclamaba a Madero, ¿no? Le decía, oye, tu supuesto plan San Luis de Potosí, ¿qué soluciona? Si al final le estás dando las tierras a aquellos que les han usurpado, le estás dando la tierra a la gente, claro, como son tus patas, como ellos te apoyan, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero en realidad era una alianza, pues, ¿no? Era una alianza que tal vez la gente del pueblo no la entendía como una reivindicación, sino la entendía más bien como un amiguismo político, ¿no? Entonces, Emiliano Zapata se rebela en contra de este gobierno de Francisco Madero, que prácticamente pareciera ser la continuación del gobierno de Porfirio Díaz, y propone el Plan Ayala en 1911. El Plan Ayala proponía la idea de que ahora sí la tierra se repartiera para el pueblo, ¿no? O sea, era una rebelión del pueblo y para el pueblo. En ese sentido, en ese momento en donde ya Emiliano Zapata estaba en medio del fragor de la rebelión, en medio del fragor del levantamiento de los pueblos provinciales, ¿no? Aparece un golpe de Estado porque estaba el miedo, joven, estaba el miedo de la oligarquía, estaba el miedo de los aristócratas, de que esta gente tomara las tierras, mismo reforma agraria en el Perú, ¿no? Tomara las tierras y los dejara ellos sin nada. Por eso va a haber un golpe de Estado. Al gobierno de Francisco Madero le va a dar un golpe de Estado el gobierno de Victoriano Huertas. Victoriano Huertas va a ser apoyado por el capital norteamericano, por los hacendados, por la gente de la High Life, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que vamos a volver a lo mismo, ¿no? Victoriano dio un golpe de Estado en 1913 y en 1913 la idea de que vuelva el capital norteamericano, vuelva el capital inglés, se volvió a colar en México. O sea, todo lo que se había hecho por sacar a Porfirio Díaz ya no había valido de nada. Ahora nuevamente estaban ellos en el poder y además se daban muchas facilidades a las empresas norteamericanas para que ellas pudieran operar en México y eso también estaba matando la industria nacional, ¿no? Es por eso que contra el gobierno de Victoriano Huertas aparece un conflicto entre caudillos, ¿no? Y te digo caudillos porque Victoriano Huertas lo era, aunque era un líder oligarca y todo, y tenía sus patas y demás, esto había exacerbado a algunos líderes provinciales y es Venustiano Carranza el que le da un golpe de Estado en el 17, o sea, en el 11 se revela Emiliano Zapata, en el 13 el golpe de Estado de Victoriano Huertas, 4 años después Venustiano Carranza da un golpe de Estado,
Ese golpe de Estado promulga la Constitución de 1917. ¿Qué es la Constitución de 1917? Es la Constitución también llamada de Querétaro, te lo voy a poner por acá, ¿ya? La Constitución de Querétaro. La Constitución de Querétaro. Ahí está. La Constitución de Querétaro. ¿Qué dice la Constitución de Querétaro? Uno, que el Estado debe hacerse cargo de dos sectores sumamente importantes. Uno, el sector educación para todos los mexicanos. Dos, el sector salud también para todos los mexicanos, generando así una condición de ciudadanía, espacio igualitario, ¿no? Además de esto, también se estipulaba la relación entre el control de los recursos y el Estado, ¿no? Que el Estado debería velar porque ya el capital extranjero no absorbiera todo en México, ¿no? Esa era la idea. La Constitución de Querétaro, entonces, va a ser a ese parteaguas en donde ahora sí se va a institucionalizar la revolución. Ya no hay que yo me levanto por acá, que yo me levanto por allá, que las élites provinciales, ya no, ya. Ahí Venustiano Carranza le va a poner un alto a esto, ¿no es cierto? Le va a poner un pare a esto, ¿ya? Ahora, profesora, ¿y ahí termina la cosa? No. Venustiano Carranza va a ser el organizador. Claro, perfecto, muy bien, algo así como Castilla, muy bien, Roxana, algo así como Castilla, ¿no? Entonces, este Venustiano Carranza va a poner los puntos sobre las IES, porque ¿qué pasaba cuando la independencia era, o cuando las rebeliones eran solamente del pueblo, cosas así, ¿no? Siempre se tendía a como a individualizar, ¿no? Y esa individualización terminaba por romperlos. Entonces, a partir de eso, ¿no? A partir de eso, vamos a tener ahora en México, digamos que algo mucho más concreto, ¿no? En cuanto a la población. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que no se haya entendido para seguir avanzando ya que nos falta de la Revolución Mexicana? ¿Todo bien? ¿Todo aquí? Ok, es un tema un poquito, como es un tema nuevo, es que se ve poco, es importante que yo esté, digamos que segura de que estés entendiendo, ¿ya? Entonces, finalmente se institucionaliza la revolución. Ah, la tengo la captura. La captura, ahí está. Finalmente, como te lo comentaba, se institucionaliza la revolución y esta va a marchar adecuadamente con la Constitución de Querétaro. Como te dije, la educación se impartirá desde el Estado para que sea laica, gratuita, obligatoria, para que sea ciudadana. No solamente los ricos tienen por qué saber leer y escribir. ¿Nosotros qué somos? ¿Ya? Eh, el suelo y subsuelo de México le pertenecen a la nación mexicana, lo que quiere decir que ninguna empresa norteamericana, inglesa, por más pituca, por más gringa o por más tecnificada que sea, va a venir acá a extraer los recursos solamente porque les da la gana, ¿ya? Y también, por supuesto, se regulan las relaciones obrero-patronales en México, ¿no? Concediéndoles autoridad al Estado y obviamente el derecho de invertir en conflictos, de intervenir en conflictos de ese tipo. Por ejemplo, si la empresa norteamericana cumple con todos los requisitos mexicanos y está operando en México, ya, empezó a operar, pero si ella se pone
digamos, faltosa con los obreros, no les quiere pagar sus jornales, los trata mal. Si eso pasa, entonces es el Estado mexicano el que está obligado a intervenir ahí, porque los gringos no tienen por qué tratarlos mal o porque los mismos hacendados no tienen por qué tratarte mal, ¿no? Entonces hay, digamos que como un respaldo del Estado sobre ellos, ¿ya? Y por supuesto, algo que en el Perú pasó para 1908, pero que acá recién se va a llevar a cabo en 1917, es la instalación o la instauración de las 8 horas de trabajo a nivel nacional, ¿no? Se instaura con esa constitución 8 horas de trabajo. eh, Obviamente, hay cosas que se parecen mucho al Perú, ¿no? 8 horas de trabajo, seguro médico, ¿no? Seguro médico y ley de accidentes de trabajo. Profe, ese de la ley de accidentes de trabajo me parece conocido. Claro, es del gobierno de Leguía, ¿te acuerdas? En el primer gobierno de Leguía, en 1911, se implanta en el Perú la ley de accidentes de trabajo que decía, y es lo mismo que pasa en México, que dice que los trabajadores están asegurados en la idea de que si ellos tienen algún accidente, tienen algún traspié en el trabajo y quedan impedidos o inclusive fuera del trabajo, pero como consecuencia de las labores, es el empleador el que está obligado a pagar los gastos médicos, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto también darles vacaciones pagadas, descanso de 90 días pagados para las mujeres gestantes, entre otras varias leyes, ¿no? O sea, sí realmente la Constitución de Querétaro fue una constitución, si así la quieres llamar, una constitución obrera, ¿no? Ahora, este Venustiano Carranza logra todo esto, pero no es hasta 1934, entre el 34 y el 40, cuando la revolución realmente, ya institucionalizada con la Constitución, la revolución realmente se volvió algo palpable, algo tangible. Profesora, ¿qué? ¿Con eso no termina? No, no termina con eso. Porque la Constitución de Querétaro es la que pone los límites, ¿no es cierto? Es la que dice, ya nada, que yo voy a venir con mi gente, yo quiero gobernar, hago por lo bajo, ya no. Ahora todo es Constitución. Sin embargo, digamos que la primera vez en la que se le pone en práctica es entre el año 34 y el año 40, que es el gobierno de Lázaro Cárdenas. Profesora, si Venustiano Carranza es como Ramón Castilla, Lázaro Cárdenas como quién será. Ah, ya, Lázaro Cárdenas es como si fuera tu Velasco versión mexicana, porque él, amparado en la Constitución de Querétaro, lo que hace es estatizar la industria mexicana y además hacer la famosa reforma agraria mexicana. O sea, es un Velasquito, pero versión Chavo el 8, ¿ya? Así es. Entonces, en este gobierno, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, es un régimen que se caracterizó por una posición sindicalista y a la vez por nuevos y vigorosos avances en la reforma agraria, ¿no es cierto? Eh, Obviamente dentro de los modelos legales del país, ¿no? De la Constitución. Pero esto como que no le gustó mucho a los norteamericanos porque digamos que esta nacionalización de los bienes incluía en empresas petroleras que eran inglesas o norteamericanas que trabajaban en México, ¿no? Entonces cuando ya se les recortó, digamos, la mamadera a los gringos reaccionaron, pues. Profesora, ¿y cómo pueden reaccionar los gringos? ¿Qué pueden hacer si no es su territorio y hay una constitución? Ah, joven, ahí aplicaron el famoso Big Stick. ¿Te acuerdas del Big Stick? El Big Stick en español sería algo así como el gran garrote, ¿no? El Big Stick era una técnica norteamericana, una técnica política, ¿no? En donde los gringos, tú sabes que en plena Primera Guerra Mundial, los gringos nunca querían, así como la República Aristocrática, pues no, ellos nunca querían quedar mal, ni querían que la gente los viera como que, ay, que ellos eran unos abusivos, no, al contrario, ellos querían que los vieran como que, ay, los gringos son dialogantes, ellos no son, ellos son civilizados, pues joven, ¿no? Ellos no pegan, para eso están sus instituciones internacionales. Y así entraban primero, ¿no? Cuando tú les decías algo a ellos, hasta ahora aplican el Big Stick. Cuando tú les dices algo a ellos, los gringos dicen, ay, sí,
Pero vamos a hablar bonito, pues. Ya no nos vamos a molestar, vamos a hablar bonito. Bonito se entiende la gente. Hablando se entiende la gente. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes una postura como la de Lázaro Cárdenas, o sea, para ti no hay nada más que la nacionalización de la industria mexicana. Y eso, como ya no quieres entrar en más detalles con los gringos, ya no lo quieres hablar, no lo vas a negociar, no vas a caer en el juego de los gringos, cuando los gringos ya no pueden más que sí diplomáticamente, ¿sabes qué hacen? Sacan todo su ejército. Mira, Cholo, a mí ya me cansaste ya. Yo te he hablado bonito, yo te he dicho bonito, y tú no quieres entender. Como no quieres entender, ya fuiste ya. Ahora te voy a meter con todo y tanque, o sea, ahí te va a destrozar. Eso se llama el Big Stick. Lo utilizaban mucho Estados Unidos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y lo vamos a ver cómo va a ir impactando esto en Centroamérica, en México, pero hay bastante de eso, ¿ya? El famoso Big Stick con Lázaro Cárdenas, que es el último de tus gobernantes de la Revolución Mexicana, ¿ok? Entonces, en un balance podríamos decir que pasamos desde Porfirio Díaz hasta Lázaro Cárdenas en pro de una independencia que la lograron para ellos. El momento de la independencia fue el momento de la proclama de la Constitución de Querétaro en 1917. Por eso que en el año 2017, ellos, no sé si tú recordarás, los mexicanos celebraron 100 años de la independencia y aquellos que saben historia dirán, ay, pero los mexicanos ellos se independizaron antes que nosotros de España. Bueno, los que saben historia también sabrán que ellos celebran el día de su independencia como el día en que por fin se ve cortado el texto. Lo pongo chiquito entonces. Ahí lo ves mejor. Vamos a completarlo acá. Listo. Ahí, podemos alojarlo. ¿Está bien? Ahora sí se ve bien. Ya le puse a tomar tu, este, tu capturita. ¿Ya está bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, ya está. Entonces, todo entendido con la Revolución Mexicana, todo bien. Todo bien con la Revolución Mexicana para pasar a la Revolución Rusa, que también está por ahí en esos años. ¿Alguna duda, pregunta sobre eso? Nada. ¿Quedó clarito? Ay, qué frío que hace. Creo que sí quedó claro. Y ya, vamos a seguir. Vamos ahora con la Revolución Rusa del año 17. La Revolución Rusa es parte también de las acciones tomadas en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces también va a ser parte de esto, parte de este juego de intereses políticos, económicos de la primera parte del siglo XX. Bien, entonces, cuando hablamos de la Revolución Rusa, entendemos que hay antecedentes, ¿no? Lo primero es el enfrentamiento de la guerra ruso-japonesa entre 1904 y 1905 en el famoso Viernes Sangriento, ¿no? Que es el, que es el día del enfrentamiento entre los soviets y los industriales. Por otro lado, también recuerda está la Revolución Liberal de 1905.
en 1905 estos mismos trabajadores buscaban la independencia porque, y nuevamente, ¿no? Las élites estaban prácticamente dominando todo el espacio económico ruso y la población era cada vez más pobre. Esto como parte del despotismo del régimen zarista. El, el zar Nicolás II, claro que era un déspota. ¿Te acuerdas qué cosa era un déspota ilustrado? Era una persona que básicamente tenía un poder absoluto, como los reyes de la Edad Moderna, pero utilizaba ciertas condiciones de la ilustración. Es decir, permitía que el pueblo participara, pero al final el poder era claramente notorio para el gobernante. O sea que el gobernante lo hacía para que no fastidien nomás, porque como tú te das cuenta, ya se querían rebelar, ya se querían ir en contra del gobierno, como hemos visto los antecedentes. Entonces, para evitar eso, se les daba migajas, ahí está, eso se le daba al pueblo, migajas, ¿no? Y bueno, finalmente todo esto cansa, ¿no? Porque al final la población terminaba siendo la última rueda del coche, ¿no? Terminaba pagando los platos rotos, siendo los más misios, y aunque ellos reclamaran y aunque se enfrentaran con el gobierno, las cosas no cambiaban. Entonces había que haber una revolución desde la raíz. Si el gobierno no te hacía caso, entonces lo que tú tenías que hacer era ¿qué cosa? Lo que tú tenías que hacer era tumbarte el gobierno. Y eso va a ser lo que pase en Rusia, ¿no? Porque ya las cosas llegaron a un límite. Es más, una de los indicadores para que las revoluciones estallen es el aumento del precio de los productos básicos, ¿no? Sobre todo el pan. Cuando el pan aumenta vertiginosamente y la población ya no aguanta más, ahí es donde se revela. Incluso por eso muchos gobiernos en el Perú, cuando ya estábamos en crisis muy fuerte, hacía que los precios del pan bajaran, no importaba lo demás, pero que el precio del pan baje para que la gente no se rebele. Así debería recordar, por ejemplo, el gobierno de Billinghurst, ¿no? El gobierno del pan grande, en donde la crisis económica del Perú ya estaba llegando a tope. Y es por eso que el pan tenía un precio más alto, ¿no? Y para que la población no llegara a ese extremo de rebelarse, de quererse tumbar al gobierno, es que el gobierno tenía que darle lo que ellos querían, ¿no? Y lo que ellos querían era la baja de los precios. Profesora, pero el pan, pueden haber otros productos, ¿por qué no baja el pollo? ¿Por qué no baja la carne? Porque no es alimento de pobres, pues. El alimento de los pobres es el pan. Tú lo pones a un alto precio y el pobre de todas maneras va a tener que rebelarse porque prácticamente le estás tocando su plato, pues, ¿no? Entonces, por eso es que en Francia, en Rusia, en Cuba, van a explotar estas revoluciones y todas tienen como coincidencia este alza del pan, ¿no? Bien, entonces, eso es, ¿no? Hay un problema de despotismo ilustrado porque suben las cosas, hay problemas económicos y al zar ni le interesa. Es más, el zar, aparte de eso, está subiendo los impuestos por dos cosas. Primero, porque el zar se ha metido a la Primera Guerra Mundial. Pero si somos pobres, profe, pero que si con las justas podemos comer pan con aire, pan con soledad, y esto es, profe, si podemos comprar el pan, ya. Entonces la población le decía al zar, por favor, sácanos de esta guerra. ¿Qué hacemos? Bueno, el zar lo que quería era, obviamente, pelear por los territorios petroleros del Cáucaso. Y eso, ¿a quién beneficiaba? ¿A la gente del pueblo? Nada, joven. No lo beneficiaba a ellos, lo beneficiaba a la gente de la élite. Entonces, ya cada vez para ir a la guerra necesitaban más y más y más recursos. Y cada vez más el gobierno del zar Nicolás II exigía y exigía, presionaba y presionaba ¿con qué? Presionaba con los impuestos, que es algo muy común del gobierno déspota, porque recuerda que el déspota lo controla todo, quiere mantener el control de todos los recursos en sus manos, ¿cierto? A través, obviamente, de elementos que son modernos, ¿no? Como los impuestos, etcétera. Entonces, bueno, la gente ya, imagínate, pues, aparte que la comida está cara, todavía me suben los impuestos, todavía te hacen una guerra que no solamente no me beneficia, sino en una guerra que el único chancao soy yo. ¿Por qué? Porque no me va a decir que tú vas a la guerra,
No vamos a decir que la gente de la élite va a la guerra, ustedes no van a la guerra, los que vamos a la guerra somos nosotros. Y no solo eso, la guerra estaba generando también una crisis agrícola. Porque ¿qué pasa que con los que van a la guerra? ¿Quiénes van a la guerra? ¿Acaso, como te lo decía, va la gente de la élite? No, ellos no van, va la gente del pueblo, pero la gente del pueblo en su mayoría, porque en un 90% la población era campesina y en un 95% de esa población campesina trabajaban para para los oligarcas, pues, ¿no? Para la gente noble. Entonces, dicho esto, se sobreentiende que no hay mano de obra disponible. Y si no hay mano de obra disponible, ¿qué pasa? Una crisis agrícola, pues. Y eso nosotros lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto y lo vamos a ver en el Perú dentro de todo el siglo XX. Entonces, eso provoca una crisis y la crisis provoca el estallido de la revolución, ¿ok? Entonces, el despotismo del régimen zarista, la crisis económica agudizada por la guerra, la gente tiene que ir, se muere, no hay quien pueda trabajar en el campo, y mientras no haya quien pueda trabajar en el campo, los productos cada vez serán más caros. ¿Ya? No solamente esto, seguimos con las perlitas, seguimos con las perlitas. No solamente esto, sino que hay una extrema pobreza campesina y obrera y una influencia del socialismo. Profe, ¿qué es el socialismo? Pan con, pan con lengua, dice. Claro, Roxana, todavía eran conservadores, porque también tienes que darte cuenta que la revolución rusa llega pues en 1917, o sea que llega mucho más tardía que las ideas liberales en Europa Occidental, pues, ¿no? Porque en Europa Occidental llegan con la Revolución Francesa, acá se van a demorar un poquito más. Entonces, eh, Entonces, esto también tiene implicancias políticas, ideológicas, y es la influencia del socialismo. ¿Tú te acuerdas qué era el socialismo? ¿Cuáles eran sus características del socialismo utópico? ¿Te acuerdas cuáles eran las características? Porque ese es el que se va a presentar en Rusia. ¿Recuerdas o no? Vamos, tú puedes, no me defraudes, no me defraudes. Vamos. Característica del socialismo. Ya, no del científico, del utópico nomás. ¿Qué quería el socialismo? Abogaba por el pueblo y el obrero, ya, para todo. Listo, perfecto, vas por ahí. Me gusta mucho que no hayas perdido la hilación, ¿no? Mira, recuerda que en el socialismo lo que se quería era eliminar progresivamente, ¿qué cosa? La propiedad privada, ¿te acuerdas? O sea que la propiedad privada era la madre del cordero y que poco a poco se genere una relación amable entre el industrial y el obrero. ¿Te acuerdas? La idea del cooperativismo, la idea de una industria sin problemas, ¿no? 50-50, ¿no? Ya, entonces, esas ideas están con mucha fuerza en Rusia en estos años, ¿no? Porque tampoco se busca romper con todo, pero sí se busca hacer grandes cambios, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar el inicio de la revolución, ¿no? Al principio tranquilo, nomás, todo happy, no pasa nada. Sin embargo, la gente ya no puede más, ya está cansada de que ya les han dicho, se pasan por las orejas los industriales eh, nobles de la época, se pasan por las orejas lo que digan lo que digan los obreros. Profesora, pero no entiendo, ¿industriales o nobles? Y es que es un caso bien interesante en Rusia, ¿no? Porque mucha gente puede decir, ay, no, antes de la revolución en Rusia no había industria, no había industria, no había... Sí había industria, pero solamente la industria era de tipo, era una industria agrícola, ¿no? O sea que se enfocaba más en las exportaciones. Y como tú sabes, esto de la guerra, ¿no?
había generado una crisis agrícola y esa crisis agrícola una crisis económica. Entonces, bueno, sí existían obreros, pero obreros del sistema agroindustrial. Eso existía. Bueno, que era muy común también en el mundo en esa época, ¿no? Bueno, entonces está ya la revolución rusa, que va a tener dos etapas. Una es la revolución de febrero, o también llamada revolución menchevique. Esta revolución de febrero menchevique es una revolución también llamada blanca, porque lo que buscan son cambios en cuanto a las condiciones laborales, ¿no? Eso se busca. Y además tampoco con grandes cambios, sino que, sí, que muera el zar, y no. Simplemente se quería que el zar opte por dejar el poder, ¿no? Que deje el poder y que deje que se instalen aquellas condiciones que eran necesarias para ese momento. Y obviamente la población pedía algo, exigía algo, levantaba el puño para exigirlo y decía que pare la guerra, queremos estar fuera de la guerra. Y en ese momento es que los soviets liderados por Alejandro Kerensky hacen estallar la guerra, la huelga en Petrogrado, hoy llamado San Petersburgo, donde el zar Nicolás II abdica al trono, es decir, deja el trono, se lo da a su hermano Miguel. Y cuando su hermano Miguel tiene el trono, los mencheviques le dicen, es el momento, Miguel, ya no más escándalos, ya no más explotaciones, queremos un gobierno justo. Y Miguel llama a elecciones. Cuando Miguel llama a elecciones, sale elegido en la primera República Rusa, te lo voy a poner acá, en la primera República Rusa, ya se establece la primera República Rusa, Alejandro Kerensky, es la primera república. ¿Ya? Se establece la primera República Rusa y asume la presidencia, pero hay un problema, porque ahí existe un grupo, que es el Parlamento, llamado la Duma, y los soviets, que son este grupo de obreros y campesinos que se habían levantado en huelga en Petrogrado, que ellos habían entrado en un conflicto. ¿Por qué? Porque la idea era, ya, perfecto, vamos a cambiar las condiciones, ya estamos hartos de trabajar por un penique partido por la mitad, y encima de eso que todo sea caro, y encima de que es caro también nos cobran impuestos, y encima de que nos cobran impuestos sabemos perfectamente y de primera mano quién se lleva todo, y de los que se llevan todo son los de siempre, los nobles que son los dueños de las industrias. Pero además de eso, ya estamos hartos de la guerra, no vamos a ganar nada, estamos al otro lado del mundo. Y Kerensky dijo, bueno, la Duma solucionará el problema. La Duma, que era el Congreso, el Parlamento, tenía también intereses de la élite, ¿no? Y la élite no quería salir de la guerra. Los soviets exigían el retiro de Rusia de la guerra y la Duma no aceptó. Por eso, porque se negó el gobierno de Alejandro Kerensky a hacerlo, derrocaron a Kerensky por una revolución más radical de cambio directo en Rusia, ¿no es cierto? Y eso se conoce como la segunda parte de la revolución, o también llamada revolución bolchevique. ¿Ya? La revolución bolchevique es la revolución en donde Lenin derrocó a Kerensky. ¿Quiénes son los bolcheviques? Son la facción más radical de este movimiento. Ellos dijeron, ¿qué? ¿Qué están esperando? ¿Que Kerensky nos saque de la guerra? ¿Qué están esperando? Si ese es igualito que él es igualito que el zar Nicolás II, él lo único que está haciendo es disfrazarse con una careta de soviet, pero en realidad es lo mismo. Y es por eso que los bolcheviques entran al poder, ¿no? Los bolcheviques entran al poder y hay varias cosas que ver ahí, ¿no? Ellos sí no creen en nadie. Ellos que empiezan a perseguir políticamente a todo el mundo y hacen cambios
grandes. Por ejemplo, el primer cambio que vamos a ver es que Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado Brest-Litovsk en 1918. ¿Por qué? Porque comenzará una guerra civil rusa entre el año 17 y el año 21, entre la forma más radical de la revolución y la forma más moderada de la revolución, ¿no? Entre bolcheviques y mencheviques van a haber problemas. Ahora bien, como consecuencias de esto, Lenin dice, no, se acabó, Rusia tiene que ser industrial, pero no esa cochinada industrial que siempre ha sido, que ha tenido esas maquinitas para sacar alimentos y exportarlos. Eso no nos interesa, esa es una industria para pobres, porque eso no da plata. Fíjate nomás en Alemania, fíjate nomás en Estados Unidos, de dónde sacan el billete. Profesor, me grite. No sé, no sé. ¿De dónde sacan el billete? De las armas. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Así que para que Rusia sea un país totalmente desarrollado, necesita hacer una industria pesada. Y por eso Lenin propone el famoso NEP. Te lo voy a poner por acá, ¿ya? Porque no está aquí, pero yo te lo voy a poner. El famoso NEP. El nuevo plan económico. Ese nuevo plan económico que decía que había que incurrir en el capitalismo para llegar a construir la industria pesada. Esto es el nuevo plan económico. ¿Qué dice el nuevo plan económico? Lenin, en resumidas cuentas, decía, el nuevo plan económico dice dar un paso atrás para dar dos adelante. ¿Por qué? Porque en ese momento que Lenin estaba en el gobierno, ya había ganado el socialismo. Ya ellos tenían la idea de un gobierno compartido, de un Estado en donde se respetaran los derechos laborales y de los obreros. Sin embargo, eso iba a seguir siendo un sueño y solamente una ilusión en la cabeza de todos los revolucionarios. ¿Y sabes por qué? Porque la única forma de lograr eso es tener billete. Pero para tener billete, tú tienes que permitir la apertura a la propiedad privada. Tú no puedes decir, ay, ya sabes qué, yo voy a cambiarlo todo lo voy a cambiar. Los grandes que siempre nos han explotado, que siempre nos han destruido, que nunca nos han querido, no sé cuánto, yo los voy a encerrar en una caja y todo va a ser para nosotros. Eso es imposible. Nunca te dejes estafar por ese tipo de ideas, ¿no? Porque Lenin ya lo decía, puedes tener muy buenas intenciones, pero para hacer algo necesitas plata. Entonces Lenin dijo, ya estamos en el socialismo, vamos a dar un paso atrás, o sea, vamos a retroceder el capitalismo, que es la madre del cordero. Vamos a retroceder un paso, nos vamos al capitalismo, y con la plata del capitalismo, vamos a dar dos pasos adelante. O sea, del capitalismo saltaremos al socialismo y de ahí al comunismo, porque recuerda que el comunismo es la fase máxima del socialismo y hacia allá todos quieren llegar, o sea, todos los socialistas quieren llegar a seguir, ¿no es cierto? Es el comunismo en donde el gobierno lo tiene plenamente, o sea, el gobierno tiene plenamente el control de todos los medios de producción. ¿Cómo llegas hasta allá? ¿Cerrándolo todo? ¿Nacionalizándolo todo? ¿Estatizándolo todo? No. Llegas allá con una buena bolsa, con una buena mochila de billetes, ¿sí o no? Para poder poner tu negocio y después arrasar con todos. Eso es lo que hacía Rusia. El NEP, el nuevo plan económico. Profesora, ¿y Lenin lo va a lograr hacer? Sí, pero se muere, joven, el 24. Muere el pobrecito, ¿no? Entonces, en consecuencias de esta revolución bolchevique y la aparición del NEP, se crea la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en el 22, la URSS, y fallece Lenin en el 24, que fue sucedido por Losif Stalin, ¿no? Losif Stalin es el que va a poner en práctica todas las ideas de industrialización de Lenin, creando así los planes
quinquenales, pero eso lo vemos en un ratito, ¿ok? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Bien con la Revolución Rusa para irnos a Estados Unidos? ¿Todo bien? ¿Qué dice la gente? Ah, ¿cómo se llamaba el plan? Se llamaba así, me la voy a poner acá. PEP, el nuevo plan económico. El NEP, el nuevo plan económico. ¿Sí? Listo, vamos a ponerle un poco de sazón, batería y reggaetón a esta clase porque realmente hace frío, pero cuando uno así viene con pilas, pues la cosa va mejor, ¿no es cierto? Claro, hay que ponerle, métele sazón, batería y reggaetón, que lo muevas, lo pone Tego Calderón. Y no sale, antes había, antes era un must, Tego Calderón, ahora yo no creo, ¿no? Muy vieja, creo que muy vieja ya para eso. Ahora es Karol G, Bad Bunny, ¿no? Mm, check. Yo estoy mayor, yo estoy mayor. Full TikTok, claro, joder. Yo, por ejemplo, no le veo nada malo, ¿ah? Yo no le veo nada malo. Lo único malo del TikTok es que es primero lo que ves, ¿no? Que qué tipo de contenido ves. Si vas a ver el contenido ese que es de gracioso, o de baile, los de baile son los que a mí no me gustan. Porque ver un pata bailando así, una flaca, no sé. Pero hay TikToks inclusive para aprender, ¿no? Hay videos de canales como de historia, hay otros de noticias, hay varios, así que siempre pueden ser herramientas, bien utilizadas pueden ser herramientas, ¿no? Pero como para distraerte un rato mientras almuerzas, mientras descansas, pues está bien, creo que está bien, ¿no? Así que hoy día nos vamos a hacer un poco de eso. Mientras aprendemos, descansamos. Yo soy de la idea de que pues no tienes por qué hacerle la vida tan pesada a tus alumnos. Creo que eh, la chamba del profesor, aparte de la actualización de sus conocimientos, la lectura es muy importante, eh, tienes que también saber transmitírselos, ¿no? Y que se interesen y que les, sí, profe, sí, ya me acuerdo, ¿no? Si no, no habremos cumplido el objetivo, ¿no? Así que acá siempre vas a encontrar energía, ¿ya? Vamos rapidito con Estados Unidos. United States, en la crisis del capitalismo de 1929. En antecedentes, hubo una hegemonía de Estados Unidos luego de la Primera Guerra Mundial, los famosos locos años 20, ¿no es cierto? Los locos años 20. ¿Recuerdas tú que después de la Primera Guerra Mundial, o sea, Estados Unidos fue el papi? Y tú dirás, ay, profesora, pero Estados Unidos no ganó la Primera Guerra Mundial. O sea. Estados Unidos está en el grupo de los que habían ganado la Primera Guerra Mundial, profe. Pero en realidad, o sea, era un grupo grande, profe, ¿no? O sea, a eso me refiero. Sí, era un grupo grande, pero digamos que económicamente el que salió mejor de los mejorcitos fue Estados Unidos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Ya, a veces facilito. Lo que pasa es que Estados Unidos, como tú ya lo sabes, como tu profe te lo ha dicho, entró a la Primera Guerra Mundial, pero con mucha técnica, pues, con mucha táctica, con mucha estrategia. Ellos ya sabían lo que venían a hacer, ¿sí o no? Estados Unidos entró a la guerra cuando esta ya prácticamente estaba en el muere, cuando los alemanes ya prácticamente no, ya estaban todos chancados, ya, ahí entra Estados Unidos.
cuando se firma el Tratado de Brest-Litovsk y Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, Alemania piensa que ya, bueno, ya con eso ya, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Pero al final, ¿no? Viene el golpe de Estados Unidos, e inclusive ahí viene el chongo con México, porque te voy a contar acá una picadita. Lo que pasa es que cuando Alemania se tumba el barco, la embarcación Lusitania, los gringos pues al toque, ¿no? Saltan, no, que sí, que no sé cuánto, quieres llegar a la guerra final, si quieres yo te pecho, que no sé cuánto. Y los alemanes, y ahí, o sea, es como que los alemanes habían despertado al monstruo, ¿no? Y se oía una voz que decía, y en ese momento, Cell sintió el verdadero terror, ¿no? Porque, claro, los norteamericanos estaban, o sea, eran una fuerza mucho más poderosa, era una fuerza mucho más poderosa que la fuerza rusa, ¿no? Entonces, los alemanes se apuraron con su telegrama a Zimmermann, ¿no? Y le dijeron, México, México. Mira, estaban en plena Revolución Mexicana. México, México, ¿qué cosa quieres? Un alemán, ¿qué fue? ¿No? ¿Qué fue, güey? No, mira, lo que pasa es que Estados Unidos, yo no quería hacerlo, pero ellos me obligaron. Yo no quería, te lo juro. Órale, mano, ya te cayó en tu mandarina. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, mira, ahora que tú estás en la revolución, yo tengo muchas armas y te puedo ayudar. ¿Qué? Sí, mira, ahora que estás en contra de los gringos, que si Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, no sé, tal vez podrías hacerle la guerra directamente a Estados Unidos. Órale, güey, va a estar bien gacho, güey, porque, pues, los gringos, yo solo quiero que me dejen de molestar, ¿ves? Y si yo me meto con ellos, van a haber problemas. Pero acuérdate, ellos te quitaron, prácticamente te robaron Houston, Texas, Nuevo México. Voy a pensarlo, pero en realidad los mexicanos nunca se metieron a una guerra con Estados Unidos, aunque el telegrama Zimmerman lo insinuaba, ¿no? Pero ellos nunca se metieron en una guerra porque ellos sabían que iban a salir chancados, pues, que los gringos tenían plata, tenían poder, de repente los alemanes no medían la magnitud de lo que era meterse con los gringos, ¿no? Pero los mexicanos sí lo sabían. Entonces, imagínate ese momento, los gringos estaban asadazos por lo que había pasado y ahora más con esto, peor todavía, se meten a la Primera Guerra Mundial y es obvio, ¿no? Que los gringos se meten al final y el que gana al final son ellos, porque ellos no se han comido la guerra de trincheras, ellos no se han comido la pelea que ha tenido Alemania, que si los frentes, no se han comido nada, ellos se han venido al final ya. Entonces, sí, pues Estados Unidos es el gran padre que después de la Primera Guerra Mundial apoya supuestamente a todo el mundo en Europa, ¿no? Pero ¿por qué los apoya? Porque Estados Unidos es bueno, profe, siempre ha sido bueno. No, porque los gringos necesitaban que se reactiven económicamente bien los países europeos occidentales para que le puedan comprar, ¿no? Porque los gringos estaban en eso. Los locos años 20, ¿qué cosa eran? Los locos años 20 eran años de producción, de sobreproducción para los Estados Unidos. Con esa plata que le habían quitado a los alemanes, que la integración, que todos los gringos empezaron a trabajar y a producir, a producir, a producir, a producir, a producir, y vendían, y vendían, y vendían. Y es más, creaban imágenes para que la gente compre. Esa idea de que, si tú compras esto, te vas a hacer, te vas a sentir mejor o tu estatus va a mejorar, esa es una idea gringa. No, esa es una idea gringa de posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces los gringos te vendían el famoso World Hasted Standard of Living, ¿no? Así como dice la propaganda, there's no way like the American way, ¿no? No hay nada mejor, no hay un mejor camino, no hay una mejor forma de vivir que la vida norteamericana, ¿no? Entonces, toda la gente quería ser como ellos y para ser como ellos había que comprar cosas que ellos producían, como por ejemplo automóviles, artefactos electrodomésticos y todo eso les generaba una demanda en la industria. Esa demanda industrial generaba el movimiento que se reflejó en los locos años 20. Entonces Estados Unidos le iba muy bien, pues, ¿no? Te metía terror, pues joven, te metía terror. Entonces, los gringos comenzaron a ser los dueños del mundo, ¿no? Y en esos locos años 20, ellos tuvieron años de bonanza. El único problema es que
si tú te das cuenta en esa primera parte, al final de la Primera Guerra Mundial, todavía existen colonias, existen colonias inglesas, francesas, que habían sido formadas al final del siglo XIX. Entonces, para 1800 y tantos, ¿no te acuerdas que se habían repartido Francia, se habían repartido Europa, disculpa, África, ¿te acuerdas? En la conferencia de Berlín, y además antes también en el imperialismo, también ya se habían repartido el mundo. Entonces, eso era lo que Estados Unidos no había contado, ¿no? Con que él puede producir un montón, pero el hecho de que tú produzcas un montón no quiere decir que tú vas a vender un montón. Tienes que tener mercado abierto, y ese mercado abierto no existía, porque todavía seguían siendo esas colonias parte de los grandes imperios que, claro, para ese momento ya estaban bien disminuidos, pero existían, ¿no? Entonces, bueno, los gringos producen, hay una sobreproducción industrial y una crisis del modelo liberal, además por la especulación financiera. Profe, ¿qué cosa es la especulación financiera? Coménteme, por favor. Lo de la sobreproducción o superproducción, ya lo entendí. Pero usted dígame, ¿qué es la especulación financiera? Como te ha dicho tu super profe de economía, seguramente sabrás que la especulación financiera es este juego económico a futuro. ¿Qué significa esto? Que tú le subes el precio a los productos como adelantándote a lo que pueda pasar económicamente, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Por ejemplo, no sé si tú te acordarás cuando pasó esto de que iba a haber paro, ¿te acuerdas el primer paro de carga pesada hace como más de un mes, como un par de meses? Yo recuerdo que yo estaba trabajando y terminaba como a las 2 de la tarde. Y mi viejita me dijo, ay, hija, tenemos que ir al mercado porque el lunes va a haber paro de transportistas. Y, bueno, como va a haber paro de transportistas, seguramente que los precios van a estar elevadísimos. Ya mi vieja especulando ya, que iban a estar carísimos. Vamos, me dijo, vamos al mercado, porque si no, no vamos a poder comprar nada. Nos van a vender un choclo 20 soles. Entonces yo bien mandadita voy, agarro mi cochecito y me voy pues al mercado de abastos, a los mercados, un mercado grande, ¿no? De mayorista, me voy pues, ¿no? Y mi viejita que siempre va me dice, ¡ay, qué desgraciados! Me dice, ¡qué desgraciados! ¿Por qué, mami? Mira, mira, corre, 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 porque se van las señoras corriendo. Yo no entendía nada. Yo corría nomás, pues, ¿no? Y hay sección zanahoria, sección, como cebolla, zapallo, así, ¿no? Y mi vieja, corre, corre, corre la zanahoria. Y yo, ¿qué? Corre, mi vieja corría con su cochecito y todas las tías corrían. Entonces yo no entendía nada. Yo era profesora de historia, sabía sobre el CAC del 29, pero no entendía nada. Y me dice, corre, porque los que venden zanahoria están cerrando. Pero si tú vienes a veces al mercado más tarde, como si son las 2, a esta hora cuando yo paso con el carro, están vendiendo, le digo. Ah, son unas ratas, me dice. Están cerrando porque ese mismo producto que ellos tienen, que cuesta un sol hoy día, mañana lo van a vender a 5 soles. También especulando, ¿ves? O sea, adelantándose al contexto económico. Y eso genera más incertidumbre, y los precios comienzan a fluctuar. Esa fluctuación de los precios genera, ¿qué cosa? Genera una crisis económica, genera un desbalance en el sistema de precios. Y ese desbalance del sistema de precios, aunado con la sobreproducción, pues ya sabes tú qué da, ¿no? Hasta ahí todo bien. ¿Dudas, preguntas, consultas, algo? Ahí está Lady, sí, se comenzaron a subir los precios, claro, Lady, yo me acuerdo con mi visita, yo corría con lo que más se especulan, ¿no? Que son las hortalizas, las zanahorias, ¿no? Papas sí había, eso es normal, porque eso entra todos los días. En cambio el otro, ándate, corriendo por todos lados, mamá por un lado, un cochecito, yo por otro lado. Me sentí Indiana Jones en ese momento.
Bien, entonces, seguimos. Dice que hay una crisis del modelo liberal. ¿Por qué crees que hay una crisis del modelo liberal? Es fácil, ¿no? Porque el modelo liberal está basado en la relación entre la oferta y la demanda. Está basado en la relación del control de precio de acuerdo al, o sea, no existe un control de precio por el Estado, sino que el precio se estipula en la relación oferta-demanda. Pero ya como todo está descontrolado, esa relación oferta-demanda, o sea, crece la oferta, baja el precio, ¿no? Crece la demanda, sube el precio. Eso ya se descontroló ya. Y como se ha descontrolado, se ha roto. ¡Crack! Se ha roto el sistema económico del momento, que era el sistema liberal. Por eso le llamamos el crack del 29. ¿Ya? Su origen está en el jueves 24 de octubre del año 29, donde se desploma la bolsa de valores de Nueva York, la bolsa de valores de Wall Street, ¿no? En consecuencias, hay una gran depresión del año 29 al año 33, en donde hay quiebra de bancos y fábricas, devaluación monetaria, ¿no? Desempleo generalizado. Mira, ahí la gente sale con sus letreritos de los oficios que realizan, ¿no? Míralos, ahí están. Los parados ofrecían sus servicios por $1 semanal en Nueva York de 1930. Ahí está, ¿cómo se llama el portal? Se llama Beltram, la Domenica del Corriere. Qué chévere, esta imagen nunca la había visto. Qué bacán, qué bacán. ¿No? Hay desempleo generalizado y una extensión de la crisis mundial. ¿Por qué? Porque como parte de la solución al problema está el famoso New Deal. El New Deal es también traducido al español como el nuevo trato, ¿no? El nuevo trato. O sea, ¿cuál sería la nueva forma, el nuevo modelo económico de los Estados Unidos? Ya no podría ser el sistema liberal. Profe, ¿por qué no podría ser el sistema liberal? ¿Cómo por qué, joven? Porque tú no puedes seguir una economía rota y tampoco puedes solucionarla con condiciones de esa misma economía. O sea, no puedes jugar con la misma oferta y demanda. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque ya se destruyó, porque o sea, si tú te da gripe, no solucionas con más gripe tu enfermedad. Lo que tienes que hacer es tener antídotos, ¿no? Tratar de tener remedios, soluciones contra eso. Igual es acá. Entonces, yo no puedo utilizar las mismas herramientas del liberalismo para solucionar mi problema. Lo que tengo que hacer es irme hacia el otro lado, ¿no es cierto? Hacia el otro sistema que sería la toma de medidas heterodoxas. ¿Cuáles son las medidas ortodoxas? Las medidas en donde el Estado no interviene directamente en la economía. En cambio, las medidas heterodoxas son aquellas en donde el Estado forma parte del sistema económico. Y ahí, en ese sistema económico, entonces, el Estado controla los precios, subsidia, aumenta sueldos, aumenta salarios, y todo eso tiene un origen. Ese origen, ¿de dónde sale eso? Es fácil. Eso sale de la plata del Estado, pero también de la empresa privada. Lo que quiere decir que una de los antídotos para calmar la crisis del año 29 en los Estados Unidos, y que no siga recrudeciendo, porque ya llegó a todos lados, pero para que no siga recrudeciendo, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, o sea, se pide sacar el capital de las empresas norteamericanas del exterior, del espacio internacional. Pero hay un problema. Muchos de los países en donde hay capital norteamericano es un capital prevaleciente. O sea, el 80% de las fábricas en este país, como en el Perú, en el gobierno de Leguía, son gringas. Si los gringos se van, ya fuimos, ya fuimos. Nos pasó. Por eso
una de las consecuencias de la caída de la bolsa de valores, de la caída del sistema liberal en los Estados Unidos, es que también entramos en crisis económica nosotros, pues, ¿no te acuerdas que por eso termina el gobierno de Leguía? Porque justamente los gringos también quedan chancados. Entonces, ahí vamos a tener una extensión de la crisis a diversas partes del mundo, ¿no? En cuanto a la aplicación de las ideas económicas heterodoxas de Sir German Keynes, vamos a ver que hay una mayor intervención regulatoria del Estado en la economía. Te lo dije, control de precios, salarios, aumento del gasto público en obras. Profesora, ¿cómo es esto? Lo que pasa es que tú tienes dos salidas desde el Estado para regular la economía o para intentar solucionar el problema. Lo primero es que tú le des plata a la gente, lo cual no soluciona nada, porque esa plata se le va a acabar y después ya no va a poder hacer nada. Entonces ahí entra lo que se conoce como el estado de bienestar. El estado de bienestar es esa condición en donde el Estado se tiene la obligación de generar buenas condiciones de vida, desde educación, de vivienda, de salud para la población, pero es obviamente con la misma plata del Estado, ¿no? Entonces, en vez de darle tu plata a esa gente que se la va a gastar y un bono ahí nomás va a quedar, en vez de eso, el Estado dijo, mejor, como yo de todas maneras tengo que hacer obras públicas, poner pistas, veredas, esas cosas, en vez de contratar a una empresa que lo haga, el Estado le va a dar trabajo a esa población que en ese momento está desempleada. Entonces, se matan dos pájaros de un tiro, se hace la obra pública para el bien común y además se generan ingresos por un tiempo permanentes, ¿no? Por un tiempo nada más, para que la gente tenga dinero y genere compras. Esas compras son demanda. La demanda entonces obligará a que las empresas se empiecen a reactivar. ¿Por qué? Si yo era un obrero y compraba 1 litro de leche al día, disculpa, compraba 5 litros de leche al día cuando yo tenía trabajo. Bacán. O sea, hay una fuerte demanda. Pero si ahora estoy sin trabajo, yo no voy a tomar 5 litros de leche al día, pues joven. ¿Con qué plata? Tomaré uno, pero sigo tomando. O sea, la demanda no ha desaparecido. Lo que yo tengo que hacer es que esa demanda suba. Si tiene trabajo, consumirá más, pero no solamente leche. Consumirá pan, consumirá fideos, consumirá N cosas. Y esas empresas sentirán el golpe de la demanda. Y al sentir el golpe de la demanda, contratarán más gente para trabajar. Y esa gente, a su vez, a fin de mes, tendrá plata para qué? Para seguir comprando y demandando y así, y así, y así, se van activando los niveles de la economía. En el primer nivel están los bienes de consumo, que son aquellos que son importantes para la vida, ¿no? Como los alimentos. Luego vienen los bienes de uso, porque en una fábrica que envasa leche, o sea, no solamente es que están las botellas y las vacas, ¿no? También están el trabajo logístico, el trabajo administrativo, que si papel, que si borrador, que si reglita, que si tinta, la. Entonces, eso también genera una demanda en la industria. También ahí se va a reactivar, se reactiva el segundo nivel. Y también, después de eso, nosotros vamos a notar, ¿no? Que también ya de tanto juego económico a la gente le va a ir quedando puchos de plata. Lo puede ahorrar o lo puede gastar en bienes de lujo o también como le llaman los gringos de luxurious. Y eso va a reactivar los tres niveles de la economía que te tenía antes de la crisis. Pero eso es momentáneo. O sea, eso no es que los gringos van a hacer eso siempre, solamente para solucionar su problema económico. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Déjamelo saber en el chat, porfa.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo bien, ¿no? Ya, seguimos entonces. Todo bien. Todo bien. Ahora sí, tudo. Tudo. Ujú. Bien, vamos ahora entonces a ver qué está ocurriendo en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y hablamos entonces del fascismo. Mira, después de la Primera Guerra Mundial, pues Europa también quedó chancadita, y tú lo sabes, ¿no? O sea, Europa quedó mal económicamente. ¿Y quién era la que lo sostenía económicamente? Estados Unidos, que obviamente tampoco no lo hacía de buena gente. O sea, Estados Unidos daba préstamos y todo, pero porque sus intereses eran altísimos. Entonces, mientras que los gringos se festejaban, se pachamanqueaban ahí con, con los intereses, pues de este lado del mundo, o sea, del lado europeo, pues las cosas no iban tan bien, ¿no es cierto? Pero se mantenían ahí pues eh, se mantenían ahí con, digamos, lo que los gringos bien buenamente le podían prestar, ¿no? Bueno, entonces, eh, así se mantenían países europeos como Italia, España, Alemania, Francia, con la buena pro del proveedor Estados Unidos. Pero cuando Estados Unidos ya no podía prestar, cuando ya no podía dar, porque la teoría keynesiana, o sea, la aplicación de las medidas keynesianas, ya no lo permitían porque ellos querían traer todo su capital a Estados Unidos para reactivar su economía. Entonces ya ahí ya venía el problema, ¿no? Ahí ya venía el problema porque pues la cosa se ponía color de hormiga. Entonces, nace así una ideología y sistema político de carácter totalitario después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, disculpe, ¿no? Lo primero, el primer problema es el rechazo al Tratado de Versalles del 19. ¿A quién le afectaba el Tratado de Versalles del fin de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo que quién? Alemania fue joven. Los alemanes habían sido tratados como una zapatilla, ¿no? Porque a ellos, que habían comenzado la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos le echaron toda la culpa, ¿no? Dijeron, ah, sí, por ustedes, ratas desgraciadas. Querían guerra, ¿quieres guerra? Alemancito de medio pelo, ahora vas a ver lo que es bueno. Y bueno, tú sabes que a ellos les quitaron sus armas, les desarmaron el ejército, encima tenían que pagar una deuda de guerra exorbitante que los llevó a una inflación de la cual se pensaba ¿no? que nunca iban a salir. Y no solamente eso, otra cosa que también los empujó eh, a, digamos que eh, a la, los empujó a la aparición del fascismo europeo. En el caso de los alemanes, fue el crack del 29. Porque ya, bueno, después del Tratado de Versalles, pues ellos intentaron de varias maneras salir adelante, ¿no? Generando industria nacional. Sin embargo, se dieron cuenta que así como Estados Unidos los había tratado mal, así como supuestamente eran los más bacanes del barrio en ese momento, así también se podían caer como un castillo de naipes. Y eso lo estaban viendo con sus propios ojos. Y ellos se convencieron de que no era adecuado depender de nadie. Porque si tú dependías de alguien, cuando ese alguien se caía, a ti también te arrastraba con todo. Entonces, para ellos lo importante era el desarrollo de una industria nacional, el desarrollo de un sistema nacional en donde ellos pudieran controlar todo. Poco a poco lo lograron a partir de la idea de la romantización o del romanticismo alemán, en donde lo importante era juntarse alrededor de entender a Alemania como un pueblo superior al resto, ¿no?
y que ellos solitos se iban a levantar como el ave fénix, que nadie los iba a dejar caer, que el Tratado de Versalles, además, al contrario de aplastarlos, los había elevado más, entre otras cosas, ¿no? Entonces, característicamente son gobiernos totalitarios, o sea que el líder lo es todo. El líder es el jefe político, el jefe económico, el jefe, todo es todo. Es la idea del líder carismático, ¿no? Es antiliberal, anticomunista y ultranacionalista. Es decir, que ellos no se van ni con el nacionalismo ni con el comunismo. Eso no sirve porque es una postura extranjera, no es algo que viene desde dentro. Ellos no quieren que nadie los domine. Ellos quieren más bien hacerse fuertes para dominar para afuera. No, nada que capitalismo, comunismo, no, nada que ver. Son ultranacionalistas, ¿no? Así, por ejemplo, vamos a encontrar al fascismo italiano, ¿no es cierto? El fascismo italiano de Benito Mussolini. Uy, tengo bastantes cosas. De Benito Mussolini. Que tuvo su fundación, en el Partido Nacional Fascista, el PNF, en 1921, ¿no? Benito Mussolini asciende al poder en el año 22 a través de la huelga general convocada por la izquierda, ¿no? Por esta, por esta facción política que estaba en contra del gobierno clásico tradicional en donde los obreros no representaban nada, ¿no? Las camisas negras neutralizaron la huelga y se promovió la marcha sobre Roma. ¿Qué era la marcha sobre Roma? La marcha sobre Roma fue el ingreso de Benito Mussolini y al gobierno italiano, ¿no? Mussolini fue elegido primer ministro, ¿no? Y se generó un gobierno en donde lo primero que sería es generar una alianza con la Iglesia Católica y, por supuesto, ponerle un límite al político, ¿no? A todos. Es decir, el fascismo implica que nadie se puede poner en contra, nadie se puede poner en contra del gobierno. Si tú quieres ponerte en contra, mira, sí te va a ir, ¿ya? Porque al final te van a neutralizar con la famosa ley Rocco. La ley Rocco suprime todas las formas de partidos políticos, todas las suprime. Solamente puede haber un partido y ese partido político es el partido de gobierno, ¿ok? Además, está el famoso Concordato de Letrán. En el Concordato de Letrán, el gobierno fascista le entrega territorios a la Iglesia Católica para que se cree el Vaticano, ¿no? Se cree el Vaticano, porque en realidad una de las condiciones de los fascistas es esa, ¿no? Que no rompe tampoco con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es parte de su soporte ideológico, ¿ya? Y por otro lado también, recuerda, está la invasión de Etiopía y Albania, que van a ser sus dos frentes de defensa, luego inclusive para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí podemos ver la imagen del desfile de los hijos de la loba, reclutados desde los 6 años, ¿no? En realidad son niños que la idea de los gobiernos totalitarios es generar partidos tan fuertes que no tengan oposición y que además tengan seguidores como si fueran fanáticos, ¿no? Seguidores que vean en ellos como que el plus ultra del gobierno, ¿no? Y así, y ponerlos desde pequeños, ¿no? Desde pequeños para que ellos interioricen que es la única forma de gobierno, la única forma de poder, ¿ya?
Y por supuesto tenemos a la máxima expresión totalitarista en el mundo, que es el nazismo. En el caso del nazismo, recuerda, su origen está en la fundación del Partido Nacionalista Obrero Alemán, el partido nazi, y ahí está Adolf Hitler. Adolf Hitler llega al poder por un proceso realmente, ¿no? En el año 23 se lleva a cabo la Paz de Múnich, donde Hitler intenta fallidamente dar un golpe de Estado. Como fue fallido, lo agarraron, lo metieron en cana, ¿no? Lo metieron en cana. Y ahí dentro de la cárcel, Hitler escribe Mein Kampf, mi lucha, ¿no? En el año 25, que es el texto que contiene los principios ideológicos escritos por Hitler en prisión. ¿Cuáles son sus principios ideológicos? Uno es antisemita. ¿Qué es ser semita? ¿No? ¿Alguien sabe? Por favor, déjamelo en el chat. ¿Alguien sabe lo que estamos hablando cuando decimos que es antisemita? A ver. Rosana pregunta, ¿es como, no, como una dictadura? Sí, claro, pero mucho más radical, porque no solamente está en juego el poder político ni el económico, sino también el religioso, el territorio, todo. No tiene alianzas con nadie, salvo que sean para expansión, pero no tiene, digamos, algo mucho más fuerte, ¿no? Sí, ser antisemita es estar en contra de los pueblos de lenguas orientales, ¿no? O sea, se refiere a los judíos, básicamente. Ahora, el problema con los judíos es más difícil de lo que tú crees. ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente porque tú no puedes saber quién es judío a simple vista. ¿No ves que ellos no tienen un territorio? Lo que tienen es, lo que tienen es, vamos, una religión, pues, por ejemplo, puedes encontrar judíos portugueses, judíos franceses, judíos italianos, ahí está el problema, pues, ¿no? ¿Cómo definir quién es quién? Y en ese sentido, el tema del exterminio eh, era importante, ¿no? Para poder bajarse a todo el mundo, pero ¿cómo hacerlo? Por eso es que ellos hacen grandes redadas, se bajan a todos, ¿no? Era como pelear contra un fantasma, pero era bien difícil, ¿no? Por otro lado, también recuerda, es la idea del pangermanismo y el espacio vital. El pangermanismo, o sea, que la Germania debe ser el territorio más grande porque desde allí han salido, Hitler eh, tenía un grupo que se llamaban los Siete Spandau. Y este grupo de los Siete Spandau estaban un poquito tocados de la cabeza, pues, ¿no? Los Siete Spandau creían que el inicio de todos los tiempos en la Tierra se había dado a través de de el origen de los alemanes para el mundo, o sea que de ahí había salido la civilización, que los alemanes eran lo máximo y que como ellos habían civilizado a todos, pues a ellos también les tocaba ahora gobernar, ¿no? Entonces, esa era la idea, ¿no? Que del centro de la Tierra salieron, brotaron ellos y todo, era como una vaina como de Adán y Eva, pero versión totalitarista, ¿no? Entonces,
lo que vamos a tener ahí es que ellos creen que son superiores a todos, ¿no? El espacio vital es importante porque para ellos la zona en la que se encuentran debe ser únicamente para germanos y por supuesto ellos gobernar a los demás, ¿no? Para que los puedan civilizar. Por otro lado también está el ascenso al poder, el momento en el que Hitler toma el poder. Eso debido a la Gran Depresión. Las ideas de Hitler fueron acogidas con mucha popularidad entre los alemanes, porque eran ideas que contravenían al liberalismo, que ya decían prácticamente que no había que seguir a los gringos, que los gringos no eran la gran cosa, mira cómo se habían caído, mejor nosotros formamos nuestra propia, nuestro propio lugar, si ellos han podido gobernar tanto tiempo, pero no podemos hacerlo nosotros, mira cómo se han caído, no vamos a esperar que vuelva a pasar esto. Así que bueno, por eso los alemanes deciden ellos como que afrontarlo, ¿no? Y salir en su propio desarrollo. Además, en el año 32 es el partido nazi el que obtuvo la mayoría en el Parlamento y en el 33 Hitler fue nombrado canciller, el Führer, ¿no? El Führer. El Tercer Reich, que ya llega con el gobierno de Hitler, ¿no? Se incendia el Reichstag, que es como el Parlamento, y se da la ley habilitante en el 33, donde le otorga a Hitler el poder absoluto. Profe, no dijo disolver, pero igual lo eliminó, claro, ¿no? Porque él quería el gobierno absoluto. Y se dan las leyes antisemitas de Nuremberg en el año 35 con la idea de eliminar a todos aquellos semitas, a todos aquellos judíos que interfieran en el desarrollo alemán, ¿no? Bien, eso estaba pasando en Italia, también estaba pasando en Alemania, pero ¿qué está pasando en la Unión Soviética? Como te lo dije, muere Lenin y aparece Stalin. En el caso de Stalin, él lleva un régimen dictatorial. Recuerda que ha entrado por un golpe de Estado e impulsó la industrialización mediante los planes quinquenales. Profe, ¿qué son los planes quinquenales? Ok. Los planes quinquenales son los planes de industrialización de Rusia que tienen un tiempo límite, ¿no? Su tiempo límite son 5 años. Cada 5 años estos planes deberían revisarse. Por ejemplo, vamos a hacer que Rusia sea una potencia en la construcción de armas. Bacán. Te doy 5 años para que lo logres. Y en 5 años quiero ver resultados. Eran objetivos claros en metas cortas. Objetivos claros en metas cortas, ¿no? Entonces, bueno, sí lo lograron, ¿no? Lo lograban a partir de la ayuda, colaboración, de la mano de obra de los obreros que formaban parte de la revolución, ¿no? Pero no era lo único que se movía en el mundo, sino que también aparecía el falangismo español, ¿no? Así como había un gobierno totalitario en Alemania, así como había un gobierno industrializado y dictatorial en Rusia, también había un gobierno diferente en Francia. En el año 34 se funda la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, las JONS, ¿no es cierto?, que buscaban la reivindicación de los derechos laborales. Por eso se genera una guerra civil en España entre el año 36 y el año 39, ¿cierto? Que son también la década de los 30, conocidos como como el periodo entre guerras, ¿no? De la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en España están los nacionalistas, que son los falangistas, ¿no? En la URSS están los republicanos, socialistas. En Francia, ¿no? La aparición de los anarquistas y en Alemania de los monárquicos, ¿no?
En consecuencia, el general Francisco Franco venció y estableció una dictadura en España hasta el año 75, que es un periodo largo en donde también en el Perú se desarrollan gobiernos militares, ¿no? Ahora rapidito con la Segunda Guerra Mundial, y lo primero que vamos a ver con la Segunda Guerra Mundial, vamos a ponerlo en pantalla grande. Lo primero que vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial es lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas? ¿Cuáles son las causas de la aparición de la Segunda Guerra Mundial, no? Primero, la política expansionista del eje. Profe, ¿cuál es el eje? ¿Cómo que cuál, joven? El grupo que ha iniciado la Segunda Guerra Mundial. Son 3 amiguis. Son Japón, Alemania e Italia. Profe, pero a ver si estoy entendiendo. Pero Italia no estuvo en el grupo de los ganadores de la Primera Guerra Mundial, o sea, en el bloque de la Triple Entente. Sí fue joven, pero a los italianos también les dieron, pero les dieron con garrote, joven, en la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles. Te cuento, pues no solamente era un tratado en contra de los alemanes, sino que también a los italianos que habían dado la vida, que habían cambiado de bando, que sí, porque al principio de la Primera Guerra Mundial, pues los alemanes y los italianos estaban juntos, y después dijeron los italianos, no, nos vamos con el Entente Cordiale, Ahí está, pues, terminó la Primera Guerra Mundial, y efectivamente, el grupo de la Triple Entente, del Entente Cordiale, ganó, pero a los italianos no le dieron nada, joven. O sea, por las puras he peleado contigo, ya por las puras estoy acá. Mismo caso de los japoneses, ¿no? Entonces, por eso, después del Tratado de Versalles, las niñas lloronas de la guerra, que eran las del eje, pues se van a juntar, ¿no? El eje Berlín-Roma-Tokio. Y luego están los aliados. ¿Quiénes son los aliados? Los contrincantes, pues joven. Los amigos de siempre. Gran Bretaña y Francia. De refilón, Estados Unidos y la Unión Soviética. Profe, no. Estados Unidos y la Unión Soviética se odian. Eso después de la Segunda Guerra Mundial, joven. Acá eran pinkies. En cuanto a la ofensiva del eje, ¿quién crees que comience a meter el primer patadón? ¿Tú crees que el primer patadón lo va a meter Estados Unidos? Estados Unidos, como siempre, se va a meter al final. Cuando ya todo el mundo está cansado, cuando ya todo el mundo no puede ni siquiera tomar agua, ahí se va a meter Estados Unidos para salir como el ganador. Entonces, en la ofensiva del eje, Alemania del primer paso e invade Polonia. Profe, que sí, se va a firmar ahí el tratado Ribbentrop-Molotov. El tratado Ribbentrop-Molotov es el que firma Alemania con Rusia, o sea, con la Unión Soviética, ¿no? Ay, profe, no se lo puedo creer, pero que no se suponía que ellos estaban, pues, peleados por la Primera Guerra Mundial. Sí, pero Alemania sabía perfectamente que no iba a cometer los mismos errores que había cometido en la Primera Guerra Mundial. Alemania, no, o sea, la Primera Guerra Mundial, recuerdas que los alemanes abrieron un frente con, en el lado occidental, con Bélgica, ya, y querían hacer una guerra relámpago y no salió bien, ya. Ellos querían tapar el frente de Rusia, ¿no? O sea, el frente de la Unión Soviética. Porque si la Unión Soviética era su enemiga, entonces, pucha, era un monstruo. Para ese momento ya era un monstruo. Así que era mejor no meterse con ellos. Por eso, primero van a invadir Polonia. Es decir, si vemos el mapa, Alemania invade Polonia. ¿Y tú qué crees? Que la URSS, que va, todo esto es la URSS, todo esto es rosadito, rojito. ¿Tú qué crees que va a pasar la URSS? ¿Que van a invadir Polonia y que ahí nomás se quedan? No, la URSS iba a pensar que primero se metía a Polonia y que después se iba a meter a la Unión Soviética. Y es por eso que Alemania firma el tratado Ribbentrop-Molotov y le dice a la Unión Soviética, no, Unión Soviética, escúchame, quiero invadir Polonia. ¿Qué? Oye, ridícula. ¿Qué cosa crees? ¿Que yo no me doy cuenta? ¿Que yo no sé que tú me quieres invadir a mí? No, pero escúchame, pues, Unión Soviética. ¿Por qué crees que te estoy contando? O sea, yo soy Gila. ¿Cómo te voy a invadir? Yo te estoy contando que hoy día he amanecido con ganas de invadir Polonia, ¿ya? Porque yo soy buena, yo no soy como tú rencorosa,
que tú desde lo de la Primera Guerra Mundial no me perdonas. Escúchame, yo voy a invadir Polonia, la mitad occidental, o sea, la mitad de acá, de Polonia, de acá para acá, va a ser para Alemania. Y la otra mitad te la voy a regalar para que veas que yo sí soy gente. Ya. Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. Claro, porque qué raro que esta me quiera regalar algo cuando me tiene una tirria y cuando yo me salí, bueno, de la Primera Guerra Mundial, pero la dejé bien chancada. Mm, qué raro, después que nos hemos mechado en Lagos Nacionales y Tannenberg, eso no puede quedar así. Esto lo tiene que saber mi mami, mi mami Francia y mi Pinky Italia. Entonces la Unión Soviética rápidamente, ¿no? La Unión Soviética rápidamente. A ver. Ay, Dios mío. Aló, Francia. Francia, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué, quién soy? ¿Cómo que quién soy? Soy la Unión Soviética, amiga. Ah, seguro que me has guardado como Rusia. Ya no soy Rusia, ya. Ahora, sí, después de Lenin, después del año 22 soy la Unión Soviética. O sea, Federación Rusa más Rusia, sí. Federación Rusa más sus amigas. Más sus pinkies, pues. Sí. Ah, ya, sí, ya te acordaste. Ya, sí, de la Primera Guerra Mundial, Lagos Masurianos, Tannenberg. Ya. Sí, sí, Cholita, te llamaba porque, bueno, no sé si ay, no sé cómo decírtelo, pero vino Alemania. Amiga, no grites, amiga, no grites. Pero vas a escucharme, ¿no? Ya, escucha. Sí vino, pues, que dice que quiere invadir Polonia y eso, pero yo, o sea, yo le dije que no, yo le dije que, o sea, que yo soy amigo de ustedes, y yo soy amigo de ustedes y que no pasa nada. Pero, o sea, poniéndome a pensar bien, dije, ¿para qué la rechazo? Ajá, firmamos, o sea, te digo porque igual te vas a enterar por redes sociales, pues. Sí, escúchame. Le dije, pues, ¿no? Que sí, que por favor, que mire lo que pasó la vez pasada, pero ella me dijo que no, que quería invadir Polonia y que iba a dar la mitad oriental a mí y la mitad occidental para ella en el Tratado Brest-Litovsk. Pero mira, yo, yo ya estoy sospechando que esta desgraciada quiere la Segunda Guerra Mundial. Así que pásale la voz a Inglaterra, a las chicas, a Estados Unidos también. Sí, pásale la voz. Esta desgraciada quiere guerra. ¿Ya? Ahí hablamos, amiga. Sí, no te preocupes, yo acá la aguanto. Chao, chao. Besitos, bendiciones. Bendiciones, amiga. Chao. Ya está sobre aviso Francia, Inglaterra, y ahora se viene lo bueno. Entonces, Alemania invade Polonia, luego invade Francia, pero Francia ya estaba alertada, así que Francia va a ser dividida en dos, en la Francia de Vichy y en la Francia de Charles de Gaulle, ¿no? Se divide Francia y se implanta el gobierno de Vichy. En el sur es el gobierno de Vichy, que es el gobierno entreguista, que dicen, ay, por favor, Alemania, perdona, yo no voy a hacer nada. Se entregan a ellos, ¿no? Pero después está también el gobierno del norte de Charles de Gaulle, en donde van a resistir en contra de los alemanes y por ahí van a entrar los gringos después por el día de, ¿no? Normandía. Alemania tiene Polonia, la mitad de Francia. Ahora les está haciendo un ataque aéreo a Inglaterra y Winston Churchill dice, Dios mío, tienen demasiadas armas. Señor, protégenos. Solo le prometo a mi pueblo sangre, sudor y lágrimas. Si los alemanes nos matan, moriremos con la frente en alto. Los alemanes estaban prácticamente ganándolo todo, ¿no? Además, también van a abrir un frente en África del Norte, ¿no? En África del Norte, bueno, acá no se ve por acá, ¿no es cierto? Van a abrir un frente e invaden el norte de África y también a la misma vez lo que dijeron que no iban a hacer con la Unión Soviética, se pasaron por encima el Tratado Brest-Litovsk y ahora que tenían fuerza porque estaban en varias partes del continente europeo, generan la operación Barbarroja en donde invaden a la Unión Soviética por los pozos petroleros del Cáucaso. Te lo dije, la Primera Guerra Mundial también fue lo mismo. Ahora, por otro lado, recuerda, todo iba bien, Alemania estaba ganando Francia, había bloqueado Inglaterra, tenía Polonia, tenía parte de la Unión Soviética, pero a los japoneses se les ocurre la genial idea
de tomar territorios o intentar tomar territorios en el Océano Pacífico, o sea, a los países que están en el Pacífico. Entonces, decide golpear a un aliado de los franceses, que era Estados Unidos. Golpea la base aeronaval de Pearl Harbor y los gringos, ¡ay, no! ¡Qué barbaridad, Japón! ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esto? Nosotros que somos limpios, puros y buenos, que no queríamos entrar en la guerra, pero tú nos estás obligando. Ya ves, Alemania, yo no quería, pero tu amigo me está obligando. ¿Cómo va a meter un puñete de esa manera? Y los gringos, como que no querían, se meten a la Segunda Guerra Mundial. Ya fue, ahí ya todo lo que ganó Alemania ya es el principio del fin, ¿no? En el frente del Pacífico, Estados Unidos le mete una revolcada a los japoneses en la batalla de Midway, le ganan Midway. En el frente africano, en la batalla de Alamein, los alemanes pierden territorio con Rommel, el Cerro del Desierto. Y luego está el frente oriental. Cuando ya estaba todo debilitado, se estaba debilitando los alemanes, estaban a punto de desmayarse, los rusos salen con todo, ¿no es cierto? Y derrotan al ejército alemán en la batalla de Stalingrado en el año 43. Finalmente, ya ha perdido terreno en Rusia, ha perdido terreno en África del Norte, y ahora los aliados, o sea, Francia e Inglaterra invaden Italia y sacan del gobierno a Mussolini. Hitler se ha quedado solo, se ha quedado debilitado, y los Estados Unidos aprovechan el pánico para entrar por el norte de Francia en el famoso día D y finalmente desequilibrar por completo a los alemanes, que van a firmar su rendición. Finalmente el Ejército Rojo toma Berlín, se rinde Alemania en el 45, ocurre esta misteriosa salida de Hitler a su búnker, y se dan las conferencias de Yalta y Potsdam, en donde se van a generar, en Potsdam se va a generar la división de Alemania y qué va a pasar con ella después de la Segunda Guerra Mundial. Aparece el bombardeo atómico a Japón, porque los japoneses ya se iban tranquilos, sin que nadie, los gringos los agarraron de acá. Tú que te creías vivo, ¿no? Perdóname, Estados Unidos, te creías vivo, ahora te voy a dar un poquito de tu propio chocolate. Y le vuelan Hiroshima y Nagasaki, porque eran sus centros industriales que podían permitir que Japón entrara a una siguiente guerra mundial. Como consecuencias están los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio, que eran para solucionar los problemas de lesa humanidad, o sea que los alemanes y los japoneses habían creado campos de concentración en contra de los judíos, y que por eso se les iba a procesar, pero nadie hablaba de los campos de concentración norteamericanos. Se establece la ONU, y la Unión Soviética y Estados Unidos se convierten en las dos potencias mundiales más importantes, ¿no? Bien, a eso nosotros le llamamos Guerra Fría, que en términos técnicos es el enfrentamiento entre dos bloques, ¿no? Es una guerra indirecta, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética van a enfrentarse ideológica, política y económicamente, pero ambas no se van a tocar de manera militar. Sí lo van a hacer los países que estén a favor de ella. A favor de ella está España, o sea, Estados Unidos está España, Francia, Italia, ¿no? Y la República Federal Alemana, porque se ha dividido Alemania en dos después de el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la RFA, la República Federal Alemana, es capitalista, mientras que la RDA es socialista, ¿no? En características hay un antagonismo ideológico, surgen dos bloques militares y la famosa carrera armamentista, que trae consigo planes económicos. Estados Unidos la idea es, el que tenga más amigos va a ganar. Estados Unidos hace su famoso plan Marshall para reactivación económica de Europa Occidental, y lo mismo en la Comecon para la Unión Soviética. Ambos querían tener más amigos, el que tenga más amigos va a ganar, ¿no? Y luego en el bloque económico, militar, Estados Unidos tiene la famosa OTAN, y la Unión Soviética al Pacto de Varsovia, que va a apoyar militarmente a Europa Oriental, ¿ok? En la carrera espacial también se van a enfrentar ahí, ¿no es cierto? En el año 57, la Unión Soviética logra el primer satélite artificial en el espacio, y la perrita Laika, que es el primer ser vivo en órbita, aparece, así como Yuri Gagarin, que es el primer ser humano en el espacio, y por el lado de Estados Unidos se logra llegar a la Luna
con la nave Apolo 11 y el famoso Neil Armstrong, ¿no? Neil Armstrong. Como parte de la Guerra Fría, tienes la Guerra de Corea, ¿no? Causas, el temor, Estados Unidos tenía miedo de que en todo el lejano oriente, en la zona asiática, el comunismo pegue con fuerza. Si pegaba con fuerza en el lado de China, Corea del Norte, Corea del Sur, era un gran bloque económico que iba a ser muy difícil de golpear y de hacer caer. Por eso, para evitarlo, Estados Unidos interviene en esa expansión, ¿no? En el desarrollo se enfrentan Corea del Norte, que es comunista, y Corea del Sur, que es capitalista. Corea del Norte apoyada por la Unión Soviética y Corea del Sur apoyada por el capitalismo norteamericano. Sin embargo, este enfrentamiento genera la ruptura de Corea en dos: Corea del Norte hasta la actualidad y Corea del Sur. Como consecuencias, se da el armisticio de Panmunjom, donde las dos Coreas se mantienen divididas y se aísla a Corea del Norte con el último de sus líderes, Kim Jong-un, el gordito, loco, ¿no? Que anda lanzando ahí sus pruebas de misiles. Bien, chicos, ¿hasta ahí todo bien? Sí, también habían comunidades. Te voy a cantar las claves rapidito para que puedas ir a tu receso, ¿ya? Uno, ay, Dios mío. Uno, dedito. Dos, dedito. Tres, besito. Cuatro, casita. Y cinco, casita. Bien, chicos, no siendo más, yo me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a la plataforma de multichat para que puedan hacer también sus consultas. ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.